La necesidad del evangelio. ¿Por qué entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el evangelio? Número uno, porque la gente está perdida, ¿ya? Entonces, la necesidad del evangelio. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué yo, usted y todo aquel que ha conocido a Cristo tiene que predicar el evangelio? Número uno, porque la gente está perdida, está muerta espiritualmente y separada de Dios sin Jesucristo. Quiero que leamos, por favor, Romanos 1:18, hermano Joel, hermano Eduardo, Juan 16:4 y hermana Felipa, eh, Ezequiel 3:16 al 21. Pasó la noche cuando le digo a mi mamá. Bendiciones. Ezequiel capítulo 3:16 al 21. Estamos viendo el Romanos, tema de esta noche, la necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué tenemos que predicar? Romanos 1:18 dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Amén. Juan 14:6. Amén, pastor. Dice así, Juan 16:4, ¿no? 14:6. Ah, ya. Juan 14. 6. 6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y a la vida nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Hermana Felipa, Ezequiel 3:16 al 21. Amén, pastor, dice así. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por toda atalaya a la casa de Israel. Otros, pues te lo da, pues de la palabra de mi boca y los amonestaréis de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no amonestaréis ni hablaréis para que el impío sea aparcido de su mal camino, a fin de que viva el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramará de tu mano. Pero si tú amonestaréis al impío y el que no se conviertere de su impiedad y de su mal camino, el memoria por su maldad, pero tú habrás libre de toda alma. Si el justo se apartará de su justicia e hiciera maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, por tú no le amonestes en su pecado, morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre derramará de su mano. Pero Amén. si el Amén, hermano. Mire, la necesidad de predicar el evangelio es porque la gente está perdida, está muerta, muerta espiritualmente y separada de Dios sin Jesucristo. El pecado y la muerte, Romanos 1:8 hablaba, Juan 14:6 también, habla Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20 y 23 y Ezequiel 3:16 al 21. Nosotros estamos muertos. Tenemos que predicar, hermano, el evangelio porque la gente está perdida, la gente necesita de Cristo, la gente se está muriendo sin Cristo. Entonces, esa es una de las cosas, o eso es una de las principales necesidades
que nosotros tenemos que predicar el evangelio. No tenemos que callarnos. Mire, la gente está separada de Dios. El pecado y la muerte. Pero hay algo muy interesante. Hermano Eduardo, Romanos 6:23 y hermano Joel, Efesios 2:1 al 3. Ahí está la vida en Cristo por medio de la fe. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Efesios 2:1 al 3 dice, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a las corrientes de este mundo, y al, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Número 2, ¿por qué tenemos que predicar el evangelio? Primero, número 1, porque la gente está perdida sin Cristo. Estamos separados de Dios. Entonces, estamos en el pecado, muerte, pero hay una solución, la vida en Cristo. ¿Por qué más tenemos que predicar el evangelio? Porque somos el método de Dios para alcanzar al mundo. ¿Sabe qué? Dios puede hacer las cosas sin nosotros. Él puede mandar ángeles, Él puede hacer que la gente pueda conocerlo sin nosotros, pero nosotros somos importantes para Él. Entonces, ¿por qué es la necesidad de predicar el evangelio? Porque nosotros somos el método de Dios para alcanzar el mundo. En otras palabras, somos los embajadores. Los apóstoles comprendieron que debían de ser testigos con una fiel presentación de la verdad y que eran embajadores de Cristo. Dios nos ha salvado y enviado. Pablo entendía esta responsabilidad como una deuda u obligación que él debía al Señor y a los perdidos. Ahí podemos encontrar en esos pasajes, por ejemplo, hermana Felipa, ¿me puede leer, por favor, 2 Corintios, capítulo 5, del 16 al 21, hermano Eduardo, Romanos 1, 14 al 17 y hermano Joel, 2 Timoteo 2, 24 al 26. Entonces, la segunda necesidad que nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque somos el método, o sea, Dios nos utiliza a nosotros para alcanzar al mundo. Él puede hacerlo solo, puede mandar ángeles, puede hacer milagros que la gente de pronto lo conozca a Él, pero nos utiliza a nosotros. Nosotros somos embajadores y los apóstoles comprendieron. Ellos comprendieron de que ellos debían ser testigos o eran testigos eran con una fiel presentación. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que creérnosla primero, tenemos que creer que nosotros somos embajadores de Cristo, que Cristo nos está utilizando a nosotros para que nosotros podamos hacer llegar y hacer conocer el evangelio a toda criatura, como dice en Hechos, ¿no? A toda criatura y que todo el mundo llegue a conocerlo. Hay muchas etnias, hay muchas etnias, muchas culturas que aún no han sido alcanzadas. En la ventana 1040 todavía hay muchas etnias que no han sido alcanzadas, que no ha llegado el evangelio, que no tienen en sus manos una Biblia. Entonces nosotros tenemos ese desafío, ¿no? De poder predicar el evangelio, de poder alcanzar. Entonces la segunda necesidad que nosotros tenemos para predicar el evangelio es porque somos el método de Dios para alcanzar al mundo. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 16 al 21?
Amén, pastor, dice así, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio misericordia de la reconciliación de Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargo a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios reconoce por medio de nosotros, os reconocemos en nombre de Cristo, reconciliémonos con Dios. Al que no conocido pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fueses hechos justicia de Dios en él. Romanos 1, 14 al 17. Amén, pastor. Romanos 1, 14 al 17 dice así. A griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estéis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén, pastor. Segundo Timoteo. Amén. Segunda Timoteo 2:24. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Amén. Entonces, la segunda necesidad del Evangelio es porque nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores, somos el método de Dios para alcanzar al mundo. Yo les decía, es increíble que hay muchas etnias que aún no han escuchado la palabra, no han tenido la oportunidad, la bendición de escuchar la palabra. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de que somos los embajadores de Dios. Otra necesidad, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque muchos están dispuestos a escuchar y comprender la solución para sus problemas. ¿Sabe qué? Todo mundo tiene problemas, todo mundo tiene necesidad, todo mundo quiere una solución para sus problemas, ya sea económico, emocional, psicológico, de cualquier problema que usted pueda imaginarse, la gente tiene. Entonces, la gente hoy en día están dispuestos a escuchar, quieren una solución, pero lastimosamente, hoy en día hay muchos movimientos religiosos que se aprovechan de eso, se aprovechan de la necesidad de la gente, se aprovecha que la gente está angustiada, está preocupada, está en problemas y está desesperada por encontrar una solución a sus problemas. Y muchos movimientos religiosos se han aprovechado, se están aprovechando de esa gente. ¿Por qué? Porque ellos quieren escuchar, quieren una solución para sus problemas.
Entonces nosotros es ahí cuando tenemos que ver la situación del problema. Cuando nosotros vamos a evangelizar, repartir algún folleto, vamos a visitar a las familias, la gente nos cuenta sus problemas, la gente nos dice estoy en problemas psicológico, emocional, problemas en mi matrimonio, se está yendo a la quiebra, se está yendo al fracaso, mis hijos están en droga, mi esposo está en alcohol, tal vez. Entonces, la gente está dispuesta a escuchar, la gente está dispuesta a escuchar. Entonces, nosotros tenemos que buscar, como hablábamos el lunes, de buscar algún método de cómo poder evangelizar, de cómo poder llegar a esa gente, de cómo poder llegar a, a predicarle, a presentarle las buenas nuevas a esa gente que hoy está necesitando. El filósofo francés Pascual notó que hay dentro del hombre un hueco en forma de Dios que solo Dios puede llenar. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que necesita de Dios. Hay mucha gente con un gran vacío en su corazón. Hay mucha gente que quiere que alguien llene ese vacío, ¿no? Eh, la gente muchas veces que tiene mucho dinero está con mucha soledad, está con un hueco en el corazón, en el alma. La gente que no tiene dinero también está en la misma situación. Entonces, la gente está dispuesta a escuchar. Y nosotros como hijos de Dios, como hablábamos el lunes, de que tenemos que orar eh, por las personas que vamos a presentar el Evangelio y ir a presentar el Evangelio a esas personas que nosotros hemos orado, a esas personas que nosotros le hemos presentado a Dios. Entonces nosotros conocemos tal vez en el barrio, en la zona donde dan otras iglesias, que hay familias que están enfermas, que tienen problemas, que tienen necesidad y necesidad de Dios, necesidad de que Dios pueda llenar ese corazón, necesidad de que Dios pueda transformar sus vidas. Nosotros tenemos que orar por esa gente e ir en el momento adecuado, cuando el Espíritu nos diga que vayamos a presentar el Evangelio y esa gente nos va a escuchar. Mire, a mí me interesó esto lo que dijo el filósofo francés Blaise Pascual. Hay dentro del hombre un hueco en forma de Dios que solo Dios puede llenar. El alcohol, las drogas, las cosas que ofrece este mundo, el dinero, la fama, la fortuna, el éxito, eh, todo lo que usted quiera no puede llenar el vacío que hay en el corazón. Durante toda la historia, la gente ha buscado resolver sus problemas espirituales, ya sea de una u otra manera. Hay mucha gente, hermano, que quiere arreglar, que quiere resolver sus problemas espirituales, van a diferentes lugares, al chamán, al brujo, eh, no sé dónde más van. Yo les decía que hay muchos movimientos religiosos hoy en día que se aprovechan de esa situación, ¿no? Y como que le quieren ofrecer una ayuda, pero una ayuda falsa. Entonces, durante toda la historia, el hombre quiere resolver sus problemas espirituales. Entonces, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos nosotros a esa gente que quiere resolver esos problemas, a esa gente que quiere eh, eh, tal vez entregar sus problemas, salir de esos problemas espirituales. Entonces, hay mucha gente que está dispuesta a escuchar. Si nosotros salimos a las calles y hablamos, y presentamos el Evangelio, hay mucha gente que sí no va a escuchar. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hubieron personas que estaban vacías, hubieron personas que estaban vacías espiritualmente, que tenían fama, que eran estudiosos. Por ejemplo, Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un estudioso de la ley. Él sabía, él conocía de Dios, pero estaba hueco. Necesitaba de Jesús.
Necesitaba de que Jesús llene eso que él tenía por dentro. Entonces, él fue a buscar a Jesús, ¿no? La mujer del pozo en Juan capítulo 4, ¿no? La mujer que llega ahí en Samaria y estaba sacando agua cuando Jesús llega. Jesús le pide agua. Esa mujer estaba muerta espiritualmente. Esa mujer estaba alejada de Dios. Y ella necesitaba o quería salir de sus problemas, quería salir de lo que le estaba pasando a esta mujer. Entonces se acerca a Jesús. Jesús le predica el evangelio y ella recibe esa agua viva que Jesús le ofrece. Zaqueo en Lucas capítulo 19 también. Zaqueo tenía dinero, era cobrador de impuestos, era contador, tenía trabajo, pero estaba apartado, estaba alejado de Dios, necesitaba, ¿no? Y él escuchó. El ciego Bartimeo en Juan capítulo 9, lo mismo. El etíope en Hechos capítulo 8. La muchedumbre en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Entonces, mire, durante la historia de la humanidad, la gente intentó y seguirá intentando eh, resolver sus problemas espirituales. Entonces, hay mucha gente dispuesta a escuchar y comprender la solución, pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la estrategia, nada más le digo, de cómo alcanzar. En las iglesias, muchas iglesias llevan algunos programas de evangelismo, evangelismo masivo, campañas, proyección de películas, buscando la manera de cómo alcanzar a esa gente. El evangelio de Jesús hace 2000 tantos años no ha cambiado, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de llevarlo, la forma de presentarlo a Jesús. Entonces, eh, siempre la gente, siempre la humanidad, desde un comienzo, ha tratado de resolver esos problemas, de que Dios pueda llenar su corazón, de que Dios pueda llenar ese vacío que ellos tienen. Y hemos visto grandes personajes bíblicos que tuvieron la necesidad de ir a buscar a Jesús. Mire, Juan, Nicodemo. Nicodemo tuvo que ir a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no aguantaba eso, ese vacío que él tenía y él sabía que solo Jesús podía llenar ese vacío. Entonces, la necesidad del evangelio es porque mucha gente están dispuestos a escuchar, están con el corazón ahí esperando de que alguien les predique, de que alguien le hable del evangelio, de que alguien le presente a Cristo en su corazón. Otra necesidad de por qué tenemos que evangelizar. El evangelio tiene el poder para transformar. El evangelio cambia las realidades espirituales. ¿Sabe qué? Cuando uno recibe al Señor, cuando el evangelio te toca, cuando escuchamos las buenas nuevas, cuando yo recibo al Señor, ¿sabe qué? Hay un cambio. El evangelio tiene poder para transformar. El evangelio mueve atmósfera. El evangelio traslada a la gente. Escuche bien esto. El evangelio traslada a la gente del reino de Satanás al reino de Dios, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ya no somos enemigos de Cristo y esclavos del pecado. Entonces, la otra necesidad es por qué tenemos que evangelizar. La otra necesidad es por qué yo tengo que anunciar el evangelio, de no quedarme. Si yo recibí a Cristo, si de gracia recibí a Cristo en mi corazón, tengo que dar de gracias entonces. ¿El por qué tengo que predicar el evangelio? Porque el evangelio tiene el poder para transformar. Mire, ¿qué dice? Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, ¿no?
El evangelio cambia al mundo entero. ¿Qué dice, hermano Eduardo? Colosenses 1 del 10 al 14. Colosenses del 1 del versículo 10 al 14. Colosenses 1, de 10 al 14. Dice así, para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, pastor. El evangelio tiene el poder para transformar. Por eso tenemos que predicar. Somos parte de la familia de Dios. El evangelio cambia al mundo entero. El evangelio cambia la sociedad. El evangelio cambia al individuo. El evangelio cambia la vida actual. El evangelio cambia nuestras futuras generaciones. El evangelio cambia nuestra eternidad. Hermano querido, el evangelio tiene poder. Entonces, yo les presento estas 4 necesidades del por qué yo tengo que evangelizar. Yo les presento solo 4. Ya, número 1, la gente está perdida. La gente está perdida. La gente está perdida. ¿Qué más? La gente está perdida. Número 2, somos el método de Dios para alcanzar al mundo. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Número 3, la gente está dispuesta a escuchar el evangelio. Y número 4, el evangelio tiene poder para transformar vida, para mover a la atmósfera de nuestra realidad. ¿No? El evangelio cambia. Yo le presento 4. ¿Por qué más o por qué es la necesidad del evangelio? Los escucho. ¿Alguna opinión, algo más que usted pueda aportar? Hermano Eduardo, ¿por qué más tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué la necesidad del evangelio? Amén, pastor. La necesidad de evangelizar, ¿no? Para salvar las almas perdidas, ¿no? Para eso siempre hay que estar predicando el evangelio, ¿no? Para rescatar, porque hay necesidad para predicar el evangelio, porque la verdad, como decía en una parte, que hay muchos, ¿no? Religiosos que a veces por ese lado está buscando la gente, por los curanderos más que se van, ¿no? Uh-huh. Antes yo, cuando estaba en converso, yo también sabía ver todavía esos que se hacían curar, bueno, más optan por ese lado quizás. Y también hay otra parte, ¿no? Hay de verdad evangelios también que no están bien ¿no? O hay, o sea, sexta sería, ¿no?
Entonces, por ese lado, a veces la gente entra a una familia que llegue la palabra mal, entonces ya eso a toda la familia incluye, digamos, para que ya no, ya no acepten, digamos, ni cuando vayan a visitar, no aceptan a esa familia porque les cierran las puertas. Eso pasa muchas veces, ¿no? Eso sería mi opinión, pastor. Hermano Joel, ¿por qué la necesidad del evangelio? Yo pondría dos cosas. Uno, porque es una orden. La palabra del Señor dice en Mateo, ¿no? 20:28, id. Entonces, eso es una orden directa, digamos, del Señor, el que está en la gran comisión. Y segundo, por amor, ¿no? De una muerte inminente. La paga del pecado es la muerte, ¿no? De Romanos. Y entonces, por amor al prójimo, tendríamos que evangelizar, ¿no? Amén. Hermana Felipa, a ver, ¿por qué más tenemos que evangelizar? Sí, pastor. Podemos evangelizar porque vimos el cambio, yo, por ejemplo, vi cambio en mis hijos, en mi hija, en mi persona, ¿no? Y yo creo que también Dios puede hacer en otras personas que es, digamos, necesario de evangelizar, ¿no? Porque Dios ha hecho un muchos milagros grandes en mi persona, tanto en mis hijos, y entonces de esa manera, pastor, mm, debemos predicar siempre la palabra y evangelizar, pastor, ¿no? Y para que ellos también sean, sus vidas cambiados y sean salvos, pastor. Amén. ¿No? Entonces, lo que hablaba la hermana Felipa en el último punto, ella vio cambio en sus hijas, en sus hijos. Eso es porque el evangelio cambia, el evangelio tiene poder, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué, Este fue por- por qué, o cuáles serían las barreras para el evangelismo? ¿Cuáles serían las barreras? ¿Por qué la gente hoy, las iglesias, no están haciendo evangelismo? No eh, se está predicando la palabra, es verdad, pero las iglesias en grupos cerrados, está predicando hay muchos congresos, pero son congresos para cristianos, encuentros de mujeres, pero mujeres cristianas. Entonces, hay reuniones, hay células, hay grupos de casas, pero para un grupo, ¿no? De que ya conocen al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían las barreras, entonces, para para no predicar el evangelio? Yo quiero que se vaya a Segunda de Corintios, vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 10, del 4 al 5, vamos a ver cuáles serán esas barreras. Hermano Eduardo, Segunda de Corintios capítulo 10, del 4 al 5. Amén, pastor. Segundo Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también vosotros somos de Cristo, porque aún me glorié alguno más todavía de vuestra autoridad, la cual al Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré para que no me perezca, como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Amén, pastor. Entonces hay muchas barreras que nos impiden a nosotros evangelizar. Y yo lo he dividido en dos partes. Las barreras internas y las barreras externas. ¿Ya? Entonces vamos por las barreras internas. ¿Cuáles serían estas barreras que nos impiden a nosotros como iglesia, como cristiano, poder evangelizar? Barreras internas. Número uno, Proverbios capítulo 28, 13, hermana Felipa. Proverbios capítulo 28, 13. ¿Cuánto le da mi mamá? ¿Proverbio cuánto? 28, 13. Amén, dice así: el que encuentra sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se apartará alcanzará misericordia. ¿Cuál sería la primera barrera para que nosotros no prediquemos el evangelio? Según Proverbios, a ver, alguien que le haya entendido al pasaje. ¿Cuál sería la primera barrera? Encubrir los pecados, ¿será? Pecados ocultos, ¿no? El Pecados pecado no. oculto es lo primero, es la primera barrera que me impide a mí predicar el evangelio. ¿Y qué debo hacer yo para poder estar libre? Primera de Juan 1:9, que nos dice que debemos de confesar nuestros pecados. Que debemos de confesar nuestros pecados para ser libres. Y así Dios nos perdone y así nosotros poder predicar el evangelio. Entonces la primera barrera interna, solamente yo sé, es el pecado oculto. Número dos, indiferencia por los perdidos, ¿no? Vemos hoy en la sociedad, hay mucha gente en las pandillas, en las drogas, familias enteras muchas veces están en drogas, en pandillas, sumidas en el alcoholismo. Entonces, y muchos, si nos podemos ver y vamos a recordar la historia del buen samaritano, ¿no? Los primeros dos personajes vieron a este hombre que estaba golpeado, a este hombre que estaba con problemas, a este hombre que necesitaba la ayuda de alguien. Y estos dos, que eran religiosos, un sacerdote y un levita, pasaron y lo miraron. La indiferencia, le miraron y no dijeron nada.
estaban preocupados tal vez en sus problemas. El sacerdote, no sé, estaba apurado por ir a predicar, el levita por ir a cantar. La indiferencia por los perdidos. La indiferencia por los perdidos. Entonces, esa es otra barrera interna que me impide. Hay mucha gente que usted le dice, vamos a evangelizar, anda, te doy un folleto. Muchos hermanos, no, ya yo soy salvo, dicen, ¿no? Ya yo soy salvo, ya, no, no. Que vaya el pastor, o sea, que vayan los líderes. Mucha gente no quiere ir por eso, ¿no? Marcos 6:34, hermano Eduardo. Marcos 6:34 dice así. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Mire, Jesús no tuvo esa indiferencia con los perdidos. Él salió y se dio cuenta de que mucha gente necesitaba de él. Y él dice, y esta gente tan como oveja que no tienen pastor. Entonces, una de las barreras internas que impide al ser humano, al cristiano, predicar el evangelio es la indiferencia por los perdidos, no les interesa. Otra barrera interna es la timidez personal, ¿no? Tal vez yo quiero, no soy indiferente con los perdidos, no tengo pecados ocultos, pero soy tímido. ¿Qué dice Hechos capítulo 4:31? Tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su espíritu. Hermano Joel, que dice Hechos 4:31. Hechos 4:31. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Mire, ¿no? Estaban en un lugar, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar. Entonces, si nosotros tenemos ese problema de estar tímido, de no poder expresar, otro obstáculo es el miedo a la gente, al fracaso, a no saber qué decirle cuando estamos al frente de alguien. Y tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su espíritu. Ahora vienen las barreras externas. Hablamos de la interna, que solamente yo sé, yo y Dios sé. Ahora las barreras externas, que tal vez la gente puede ver en mí, el por qué yo no evangelizo. Número uno, falta de oración. Quizás la falta más común entre los creyentes en todos los ministerios. Estamos tan afanados en nuestros trabajos o vida cotidiana y nos olvidamos de lo más importante, la oración. Estamos tan afanados en las cosas de la iglesia, en los programas, en cumplir el plan de trabajo, tal vez anual o mensual, en las actividades que tenemos planteado para el mes. Estamos tan afanados en eso que nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de presentarle nuestro programa, nuestro plan, nuestras metas como iglesia al Señor. Estamos tan afanados en actividades por construcción, para recaudar fondos, y nos olvidamos de lo más importante. No podemos evangelizar, no podemos discipular, no podemos hacer una campaña evangelística, no podemos hacer algo dentro de nuestra iglesia si primero no lo presentamos al Señor. Yo no puedo hacer un plan de trabajo, lo hago el plan de trabajo todo como iglesia, pero si no se lo presento al Señor para que Él lo apruebe, tal vez el plan funcione a medias o a mis fuerzas, pero no va a tener la misma magnitud que si yo se lo presento al Señor.
Entonces, la primera barrera externa para que la gente, los cristianos, hoy nosotros no evangelicemos es la falta de oración. Estamos tan afanados en nuestra vida cotidiana, incluso estamos tan afanados por cumplir los planes como iglesia que nos olvidamos de la oración. Otra barrera externa que también se ve es la oposición satánica. El enemigo más grande que tenemos es el diablo. A él no le gusta que evangelicemos. Juan 16:6, hermano Eduardo. Juan 16:6 dice así, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hermana Felipa, Colosenses 1:13. Hermano Joel, vaya buscando Hechos 13 del 8 al 10. Yo lo tengo, Colosenses 1:13, ¿no? Sí, a ver, déle lectura. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo. Ok. Hechos capítulo 13 del 8 al 10. Amén. Hechos 13, 8 al 10 dice, pero el mago Elimás, pues así se traduce su nombre, les resistía intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y le dijo, oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Mire, aquí el vago Limás en Chipre que no quería que el gobernador conozca a Dios. Y ahí estaba Pablo, estaba Saulo ahí. Entonces, otra barrera externa para que nosotros no prediquemos el evangelio es la oposición satánica. Otra barrera para que nosotros no prediquemos es la ignorancia de la palabra. Y es por eso que ustedes están en el seminario para prepararse. Mucha gente no conoce al Señor y lastimosamente hay muchos que de la noche a la mañana ya tienen el grado, ¿no? Pastor, evangelista, ¿no? Y el problema es cuando toca enseñar, cuando tocan predicar, cuando toca exponer la palabra. Entonces, la ignorancia de la palabra, falta de conocimiento en la palabra de Dios, falta de interés en la preparación de los líderes. Hay mucha gente que no quiere prepararse. Y teología, lo que están estudiando para salir técnico medio en Biblia, es como cualquier carrera, usted se tiene que preparar, ¿no? Usted se tiene que preparar, hay muchas materias. Hoy están llevando conmigo evangelismo y discipulado. A las 7 llevaron familia cristiana. Creo que los sábados tienen teología 4 para los que están ya en el último año. Entonces, creo que son 20 o más materias para sacar el título que ustedes tienen. Entonces, la falta de preparación. Los líderes no quieren prepararse. Y como les decía, lastimosamente hay mucha gente que a las 11 de la mañana ya tiene un título, pero ¿de cómo llegaron a tener ese título? Y el problema es cuando nos toca exponer la palabra, cuando alguien te dice expone este tema, predicar, ¿por qué no das un taller? Es ahí cuando nosotros ya nos vemos en el problema de no saber hacer un sermón, no saber hacer un devocional, no sabemos preparar algún taller para dar en nuestras iglesias, ¿no?
Entonces, muchos se escudan, ¿no? Pero tienen el título, pero no predican, no predican. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra, falta de conocimiento en la palabra. Y ahí quiero que vamos a Juan capítulo 8, hermano Eduardo, Juan capítulo 8, 31 al 32. Vamos a ver qué nos dice. Juan, ¿cuánto era, pastor? Juan capítulo 8, 31 al 32. Amén, pastor. Juan capítulo 8, 31, 32. Dice así, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os haré libres. ¿Cómo vamos a conocer la palabra si no la estudiamos? ¿Cómo vamos a ser libres si no la estudiamos, si no la conocemos? Y para conocer la palabra tenemos que estudiar, tenemos que entrar a un centro teológico para aprender. Algo más que quieran aportar, el por qué hoy no se está evangelizando. A ver, con esto terminamos la clase de esta noche. ¿Alguien más que quiera aportar por qué hoy no estamos evangelizando? Aparte de lo que yo le he enseñado. Hermano Eduardo, ¿por qué más la gente no está predicando hoy? Yo creo que por falta de preparación, pastor. Ya. Hermano Joel, ¿por qué no estamos predicando más la palabra? Mm, Tal vez, yo creo que ha habido buen tiempo, ¿no? De las iglesias, que ya la iglesia, digamos, está con mil años, ¿no? El protestantismo está un poco menos, digamos, ¿no? Eh, eh, 500 años, 600 años. Y tal vez ha habido ¿cómo se llama? Costumbrismo, costumbrismo. Mm, Entonces, posiblemente ha habido eso y las iglesias ahorita están llenas de generaciones de hijos, ¿no? Hijos, nietos cristianos y nos hemos acostumbrado a una rutina, ¿no? De, del evangelio, digamos, de esa manera, ¿no? No solamente en la iglesia y en la iglesia, ¿no? Eh, entonces, y además, digamos, el evangelismo que muchas veces a veces uno le conoce, ¿no? Como evangelismo a las campañas. Se dice, vamos a hacer evangelismo, allá inmediatamente se lo relaciona con una campaña, digamos, tal vez por la época de los 1900, ¿no? Y los grandes avivamientos, ¿no? Con Billy Graham, con todos ellos, ¿no? Que eran grandes evangelistas. Pero la forma de evangelismo, digamos, de la iglesia primitiva, un poco se ha cambiado, ¿no? Entonces, a veces nosotros tal vez pensamos evangelismo, ya, entonces yo veo a veces en las plazas, en los parques, van a predicar, ¿no? Hay iglesias que van, pero ya no, la gente ya no es esa, me parece una forma buena. Entonces, se intenta y después la iglesia se desanima, ¿no? Porque no funcionan, digamos, esas campañas. Las estrategias también están, me parece que tienen que revisarse, mirar un poco qué es lo que hacen las iglesias que están creciendo, ¿no? En el tema de evangelismo. Entonces,
Ahí hay varios puntos. Amén. Ok, hermanos,